Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Build the Future, a un nuevo podcast. Luego de unos días que nos hemos tomado de vacaciones, hoy tenemos como invitada a Agustina Vítolo. Agustina es abogada, es gerente regional de ética y cumplimiento para América Hispana de Natura & Co. Natura es la dueña de marcas de cosmética como Avon, Natura y The Body Shop. Así que Agus, bienvenida, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias. No, bueno, gracias a vos. Soy fiel oyente de Build the Future. Me encanta escucharlo camino al trabajo generalmente. Siempre, bueno, reflexionar sobre los temas. Siempre saco alguna idea, así que siempre enriquecedor. Así que gracias. Qué honor, Agus, que me digas eso. Muchas gracias, un placer. Bueno, a ver, para empezar a hablar, Natura se fusionó con Avon, ¿no es cierto? Y sabemos que Avon, digamos, por lo menos yo lo que conozco de la historia, que hemos hecho cosas juntos mucho tiempo y demás, fueron pioneros, ¿no? De lo que todo fue protocolo de violencia, de abordaje de la violencia, y particularmente con foco en lo que era violencia doméstica, ¿no es cierto? O sea, comenzaron por allí como organización. Pero ahora, conversando con vos, me contaste que están transitando un nuevo camino, que es hacer ahora el protocolo de violencia laboral, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta que me surge es decirte, ¿cómo surge esta nueva iniciativa? ¿Por qué, digamos, este nuevo foco, este cambio? Que nos cuentes un poco la idea, cómo surgió, ¿no? Bueno, a ver, la idea de trabajar en un protocolo de acoso y violencia laboral surgió de la realidad misma, ¿no? Que nos mostró que podíamos hacerlo mejor. No porque no tengamos procesos, digamos, pues nosotros en Natura & Co tenemos un código de conducta global que hoy por hoy, te digo hoy por hoy porque se está relanzando en brevísimo, pero hoy está estructurado sobre 5 compromisos, ¿no? Y el primer compromiso es el compromiso con las personas, en donde se garantiza un lugar de trabajo, donde se respeten los derechos humanos, salario digno, seguridad e higiene, un lugar libre de prejuicio y discriminación, libre de acoso laboral y con 0 tolerancia para el acoso sexual. Entonces tenemos el código de conducta, después tenemos, por ejemplo, una política de RH sobre comportamientos en el lugar de trabajo, tenemos en ética y cumplimiento una política de investigación de denuncias, o sea, tenemos políticas, tenemos procesos súper robustos que funcionan y en la realidad articulamos siempre con otras áreas como RH y legales en lo que es nuestro proceso de investigaciones. Digamos, esa interacción viene cuando llamamos a un comité de remediación, que es la última instancia cuando presentada una denuncia investigada y cuando ética y cumplimiento ya sabe si el caso es sustanciado o no. Digamos, y por sustanciado quiere decir que comprobamos que la denuncia es cierta y no sustanciado cuando no la podemos comprobar. Y ahí, entre las 3 áreas, tomamos la decisión respecto de cuál es la remediación que amerita el caso sustanciado. Pero bueno, te hago una pregunta acá para entender yo. Entonces, hasta ahora, si entendí bien, este proceso comenzaba por una denuncia eventualmente en la línea ética o transparente, como le digan. Sí, nosotros llamamos la línea ética Natura & Co. Okay. La línea ética es uno de los canales que nosotros ponemos a disposición. Después, como siempre decimos en las comunicaciones, tenemos al gestor del área o al líder del equipo, RH, legales y ética y cumplimiento. Y es súper interesante la pregunta que me haces, porque si bien nosotros comunicamos estos canales, lo cierto es que la Fundación Avon para la Mujer es un canal natural para la recepción de este tipo de denuncias, ¿no? No solamente por el expertise que tienen, por la confiabilidad, por todo, sino que además tienen la oficina en el medio del pasillo. Entonces, para ir al comedor, para ir a comprar algo a la boutique interna, siempre se pasa por ahí. Así que, digamos, sí tienen una trayectoria y tienen todo un respaldo que hace que, bueno, que son un canal natural. Pueden no estar en la sticker o pueden no estar en el póster, pero son, la función de ellos es acompañar, pero sí nos traen desde la Fundación muchas de esas denuncias. Trabajamos muchísimo y la idea de este protocolo, que lo veníamos hablando justo con Ana Inés Álvarez, que es la directora de la Fundación, lo que decíamos es, bueno, ponerlo en un protocolo primero, digamos, para facilitar la información y ser muy claros respecto de cuál va a ser el flujo, atendiendo a las particularidades del caso que tienen los casos de acoso y violencia laboral. O sea, tenemos un proceso de investigación de denuncias, pero decíamos, bueno, esto no es como un conflicto de interés, digamos, esto no es un caso como, no sé, alguien que denuncia que un colaborador recibió un regalo por fuera de la política por parte de un proveedor.
o alguien que dice que alguien tiene una relación de cercanía o un conflicto de interés, o que un área hizo una mala asignación del recurso de la empresa para fines personales. Esto es alguien que está pasando por una situación de violencia, con todo lo que significa, ¿no? Con todo el estrés, con todo la carga emocional, que a veces hasta la vemos que se convierte en carga física, y digamos, toma su tiempo, es un proceso. Entonces decíamos, bueno, esto requiere de un abordaje, digamos, que no necesariamente puede esperar a que nosotros interactuemos con legales y con recursos humanos al final de la investigación, porque muchas veces estos casos requieren de medidas preventivas, claro, y de un acompañamiento muy personal y muy cercano e integral también, digamos. Claro. La fundación lo hacía, pero bueno, en los hechos trabajamos mucho en equipo y fluía, pero lo que queríamos era dejarlo plasmado en un protocolo. ¿Pero por qué? Para que tampoco dependa de las personas, claro, sino que ya quede estipulado cuál va a ser el rol de cada área, cómo se van a dar esas interacciones, cuáles van a ser los plazos, los roles, responsabilidades. Y también yo creo atendiendo a los distintos públicos, ¿no? No es lo mismo el público administrativo que abre la computadora y tiene un icono en el escritorio donde hace clic, clic y tiene acceso a todas las políticas, sino también pensando que tenemos público de la operación, que está en la línea, que no tiene una laptop, que no tiene, que de hecho no puede usar el teléfono cuando está en la línea. Entonces, bueno, algo que sea fácil y simple de entender, y que también en un solo documento deje plasmado qué entendemos por acoso y violencia laboral, cuáles son los principios, cómo va a ser ese proceso, seteando bien las expectativas, total, de la persona que puede encontrarse en esa situación. O sea que en realidad ustedes probablemente esto en la práctica lo hacían, lo que ahora están haciendo es formalizar un proceso que sucedía naturalmente, claro, casi, de cómo lo abordaban y la buena relación e interacción que existe entre las áreas, lo están formalizando y comunicando, porque eso también da claridad de alguna manera a la organización, ¿no? Bueno, en realidad todavía no lo estamos comunicando porque cuando terminemos, lo estamos trabajando. Claro, lo van a hacer. ¿Y cómo es esa co-construcción, este proceso con las otras áreas de co-construirlo, digamos? Bueno, tu pregunta ya como que lo contesta, es una co-construcción, es un trabajo en equipo, colaborativo. Hoy ese equipo está, digamos, estoy yo como representante de ética y cumplimiento, tenemos a la Fundación Avon, están participando la directora Ana Inés Álvarez y Lucila de Code, la verdad que trabajamos súper, yo aprendo de ellas todos los días, el expertise que tienen en esta temática es espectacular. Tenemos al equipo de legales, representado por Carola García, al equipo de sustentabilidad con Paola Nimo y Constanza Caminos, y a recursos humanos, que estuvo representado por Lucila Canónico, ¿no? En todo lo que fue la construcción, que ahora ya está en etapa final. ¿Y cómo fue? Reuniones periódicas, a veces más seguido, a veces menos seguido, pero intentábamos por lo menos todos los meses, en donde, bueno, primero fue por qué y para qué, como hablar de, bueno, cuál es el propósito, qué queremos lograr, cuáles son las dudas que pueden surgir, cómo este protocolo va a ser distinto al protocolo de violencia que ya tenemos, cuál va a ser la diferencia, cuál va a ser el flujo, cuáles van a ser los puntos comunes, como tratar de entender, digamos, qué preguntas podían surgir y ya nosotros hacérnosla, porque también las teníamos. Y bueno, entonces armar un esquema y después ir volcándolo al papel, así al principio desordenado, no necesariamente empezamos por el principio, ¿sí? Primero propósito, objetivo, pero después por ahí, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿cuál va a ser el triage? Cuando llega un caso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los assessments que vamos a tener que hacer? ¿Cómo va a ser la identificación del riesgo? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cuáles serían los planos de actuación según el riesgo que identifiquemos? Y después cuando veíamos que palabras se repetían, era, bueno, esto lo tenemos que definir. Entonces ya subíamos a definiciones y bueno, y las íbamos volcando así como nos salían. Y a veces es como, bueno, no nos gusta este término, bueno, lo resaltamos, lo pensamos. Y así, temas que iban surgiendo era, bueno, no los vamos a dilucidar ahora, hagamos bullet points de tarea para el hogar o para la próxima sesión. Y siempre alguien se llevaba el documento para ordenar lo que habíamos charlado. Pero bueno, el tema era eso, poner las brainstorming así medio brutal, poner las cosas arriba de la mesa con las distintas miradas, que eran miradas, digamos, cada uno desde su expertise. Seguro, súper interesante. Y ahí compliance,
¿qué rol adopta, digamos? Me parece súper interesante este involucramiento del área de ética y cumplimiento, de compliance, en protocolo de violencia laboral, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene de redactar, de implementar? ¿Cómo asume cada área un rol diferente allí? Bueno, a mí me parece que también eso que lo tuvimos que charlar y entender que esto era bajo el paraguas de lo que es nuestro proceso de investigación, que está naturalmente a cargo del área de ética y cumplimiento. Nosotros tenemos un protocolo de investigaciones que es global, entonces no nos podemos cortar a hacer otro procedimiento. Esto tiene que estar dentro, digamos, sería como customizar o atender a las particularidades y a las características comunes de este tipo de casos para tener en cuenta X cantidad de principios, para hacerlo con mayor celeridad, para poder, digamos, y con algunas reglas más claras. Pero todo esto, sí, yo te diría, liderado, sí, y bajo la responsabilidad de que nosotros tenemos que aprobarlo, digamos, ¿no? Es un trabajo también de aprobación conjunto, pero sí ética y cumplimiento como parte del proceso de investigación. El que investiga es el área de ética y cumplimiento, más allá de que podamos establecer un comité, que esté la fundación para acompañar, que algún referente de alguna de las áreas que intervienen en el protocolo y en este como comité para la remediación, que pueda ser un punto de contacto para el colaborador o que pueda acompañar la investigación la realiza el área de ética y cumplimiento. Súper interesante esto que decís, o sea, mantienen el proceso de investigación de la organización sin perjuicio de que tengan un abordaje interdisciplinario para acompañar o para entender quiénes están en el equipo de trabajo, que también necesitas de recursos humanos, o para brindar algunos, no sé, acompañamiento psicológico, médico, préstamo, licencia, no sé, lo que den. Sí. Entonces ahí necesitas otras áreas, pero el proceso de investigación lo hace compliance. ¿Y hay algo que vos en este tiempo creas, bueno, esto es de suma importancia que esté en el protocolo? ¿Cuáles son los ejes que, según tu criterio, no deberían faltar, ¿no? Los bullet points esos que comentabas. Sí, que son los que atienden a las particularidades del caso. Bueno, en principio, que fue también una charla que se dio, ¿no? Tenemos un protocolo de violencia de género, bueno, la perspectiva de género como primer punto, ¿no? Entonces, si esto, bueno, Anita Álvarez que decía, bueno, ¿y cuándo esta mirada? Al principio. O sea, al principio nos llega el tema y tenemos que entender si hay una violencia de género. Porque esa mirada la tenemos que tener al principio para saber que durante el proceso de investigación vamos a tener que estar atendiendo esos posibles sesgos que son y las violencias que se generan por esa disparidad. Acá te hago una pregunta que no lo comentamos. ¿El protocolo aplica a toda la organización, varones y mujeres, o aplica solo a mujeres? No, es violencia, acoso y violencia laboral o sea, que aplica. Y bueno, esa pregunta que vos me hacés también la hacíamos. Bueno, a ver, lo tenemos que dejar claro, porque quien accede a este protocolo tiene que saber quién está cubierto o no. Entonces, entre colaboradores y terceros, personal tercerizado o proveedores, entre personas ajenas a la organización, digamos, es toda conducta por parte de un colaborador en ocasión o con motivo de su rol, independientemente de quién sea la persona que sufra esa violencia. Claro, correcto. Bueno. Y entonces, ¿a quién aplica? Y el tema de también puede aplicar a toda la organización, pero con especial énfasis en género, probablemente, o entender si hay una violencia. Entender primero como decir, para que sea parte del assessment. ¿Acá hay una violencia de género o no? Bueno, listo. Si no hay, sigo. Si hay, bueno, lo tengo que tener en cuenta al momento de planear cuál va a ser ese proceso de investigación. Segundo, la no revictimización, ¿no? Y armar un proceso en donde, dentro de lo posible, no se pida a la persona que atraviesa esa situación de violencia que exponga los hechos más de una vez, ¿no? Como cuidar mucho eso, atendiendo a lo difícil que es levantar la mano, digamos, pues nosotros lo vemos. Perdón, pero tengo muchas preguntas, y algunas perfecto. Que no estaban programadas. No pasa nada. No, acá me surge a mí una duda, porque es como, y el otro día conversábamos con una colega, es como un balance bastante complejo, en este caso de una violencia laboral, la no revictimización, ¿no? Porque
que es diferente, y creo que es uno de las cosas, de los aprendizajes, en mi caso, que tuve, diferente a la violencia doméstica, porque en la violencia doméstica esa no revictimización se respeta para mí como al pie de la letra, o sea, porque la persona tiene derecho 100% a decidir sobre su caso. Ahora, vos, cuando estás en una organización donde tenés políticas de lugar de trabajo libre de acoso, o como lo llamemos, y no podés permitir que eso suceda en tu organización, ¿cómo mantenés ese equilibrio? No es sencillo, me imagino. No, me encanta esa pregunta porque surgió en nuestras reuniones de trabajo, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos súper claro. Nosotros como organización no podemos forzar a alguien a participar de un proceso si no quiere. Ahora, lo que no podemos es no hacer caso a esa información o no atender esa información que nos llega. Porque Correcto. Si hay una situación de violencia que está sucediendo en nuestra organización, nosotros la tenemos que remediar. Para proteger a esa persona que está sufriendo la situación de violencia y para cualquier otra que pudiera en el futuro, digamos. Si nosotros sabemos o tenemos la sospecha, digamos, porque también ese es otro tema, ¿no? Cuando nosotros decimos... promovemos la cultura que le decimos en América Hispana de dilo, ¿no? Que viene del speak up. Nosotros decimos, bueno, promovemos las conversaciones abiertas y transparentes. Y que se levante la mano cuando hay conocimiento o una sospecha de una conducta indebida. Decimos, no exigimos certeza, ni pedimos que la tengan, porque en ese caso nadie se animaría a levantar la mano. Decimos, si tienen una sospecha o una inquietud, tenemos un equipo preparado para investigar. Entonces... si alguien levanta esa sospecha y yo ya la tengo, yo como organización, yo tengo que velar porque todos los colaboradores se comporten de acuerdo a los valores que tiene la empresa. Claro. Entonces, vamos a investigar igual. Lo que no podemos es obligar. Veremos cómo nos las ingeniamos para comprobar si esa situación es tal o no. Y si esa persona decide participar, ser muy cuidadosos en lo que es nuestro plan de investigación para no exponer más de lo estrictamente necesario. Correcto, como mantener un balance entre poder recolectar la información correcta y tomar una decisión en base a eso adecuada, pero respetar también a la persona que está atravesando, digamos, esa situación. Es así. Súper interesante. ¿Y algún otro? Bueno, la celeridad, que lo mencionamos. Confidencialidad, que ni te lo digo porque es como un given, es la base de nuestro proceso de investigación. Nosotros siempre decimos confidencialidad y política de no represalias, o sea, fundamental, ¿no? O sea, nosotros garantizamos, no podemos garantizar que no se va a sufrir la represalia, así que para nosotros es una conducta de las más graves, digamos, porque atenta contra toda esta cultura de confianza que estamos promoviendo y que queremos tener en la organización. Entonces, confidencialidad, que es un tema también, ¿no? Porque desde compliance, RH, legales, todos tenemos clarísimo la confidencialidad. El tema, y justo esto lo traía en un encuentro de colaboradores que tuvimos hace poquito en Nabón, Argentina, yo decía, la confidencialidad la cuidamos entre todos, porque si yo levanto la mano y después voy al pasillo y digo, no, porque denuncié a tal, o a mí me convocan de compliance para entrevistarme, me dicen confidencial, guardar reserva, no comentar ni de la convocatoria, y finalmente entonces estamos atentando contra un canal que está, digamos, a disposición y para velar por los intereses de todos los que formamos la organización. Entonces, el proceso es del equipo de ética y cumplimiento, marca qué es lo que tenemos que hacer los investigadores, el comité de remediación, pero bueno, también lo que tenemos que hacer todos los que formamos parte de la organización para poder cuidar de ese proceso. Obvio. ¿Y ustedes les hacen firmar algo, acuerdo de confidencialidad o algún documento? A veces. Depende del caso. Depende del caso. Claro. Depende del caso. Y después también principio de objetividad, ¿no? Uh-huh. Estamos investigando hechos, no sujetos. O sea, el objeto no, el hecho denunciado y no las personas, ¿no? Como tener como esa mirada, además de imparcial, objetiva. Totalmente. Súper interesante. Ay, no, pará, me olvidé. Uno fundamental, la credibilidad del testimonio, ¿no? La credibilidad de la víctima, de la persona que atraviesa la situación de violencia, en donde no, justamente para no revictimizarla, no poner a su cargo la responsabilidad de tener que comprobar qué es lo que le pasó, ¿no? Eso es una responsabilidad de quien investiga. Digamos, que tendrá que hacer todas las gestiones y atender a la verosimilitud, buena fe, etcétera, pero bueno, cuidar a la víctima
atendiendo a su situación proceso en particular, al proceso. Aparte, digamos, la persona que llega a esa situación llega con un montón de carga y de cuestiones emocionales, físicas, psicológicas, sociales, o sea, miles de cosas. Entonces, obviamente, cuidarla y partir de la base que es cierto, digamos, ¿no es cierto? Está buenísimo, súper, súper importante. Y en este tiempo, ¿cuál ha sido, digamos, el mayor aprendizaje? Y también me gustaría preguntarte a ambos, el mayor aprendizaje en este proceso y durante ese aprendizaje por ahí también entender, bueno, esto es diferente, un protocolo de violencia doméstica, ¿no? Esto es otro enfoque, porque hay veces que uno tiene como determinado chip, ¿no? Y después cambiarlo no es tan fácil. Entonces, ¿cuál fue el mayor aprendizaje en este proceso, crees? A ver, de que primero el aprendizaje de que a veces damos por sentados determinados entendimientos que no son tales, ¿no? El tema de qué es acoso, ¿no? Claro. Que podemos entender, distintas personas tener una distinta concepción de qué es acoso, qué no es, o tener dudas de qué es un tema de relacionamiento, de recursos humanos, o qué es un mal liderazgo, un liderazgo no deseable. Claro. Entonces, de que hay que trabajar mucho con toda la organización, que hay que comunicar, que a veces pensamos que lo hacemos y que es suficiente y que no, lo tenemos que seguir trabajando, que es un tema que tiene que estar en agenda, es un tema que vemos un montón, digamos, nosotros tenemos nuestras métricas que analizamos para entender tendencias, identificar asuntos o tipos de denuncias que son recurrentes, ver en qué áreas ocurren o no, y que las remediaciones, digamos, que nuestra tarea, o yo me siento como compliance officer responsable por no solamente trabajar en lo que va a ser la remediación para esa situación en particular que se denuncia, sino cómo podemos hacer un abordaje preventivo. Y creo que eso es lo que nos lleva a pensar en un protocolo, ¿no? Y que no queda solamente en dar claridad respecto de cómo va a ser el proceso, sino trabajar en informar, en capacitar, en ponerlo en la agenda, en hablar del tema y no hablar nosotros del tema, sino que si hemos aprendido algo de todo esto es que esto es un trabajo interáreas, ¿no? Claro. Que solo desde compliance o solo desde recursos humanos o solo de la fundación, no. Digamos que tenemos que trabajar en equipo para poder acompañar. Totalmente, atraviesa toda la organización. Toda la organización y a todos. Y porque los vemos y ningún caso es igual al otro. Claro. ¿Y hay algún diferencial que vos rescates en relación al protocolo de violencia? O sea, como este tema de violencia doméstica, me refiero, ¿no? Como este tema, bueno, la no revictimización, bueno, tal vez sea un enfoque un poquito diferente o alguna otra cuestión que pienses, bueno, esto tal vez aprendimos que nos tenemos que cambiar un poco el chip. A ver, aprendimos que a veces las buenas intenciones, la pifiamos con las buenas intenciones, ¿no? Te doy un ejemplo concreto. Pensar en, bueno, esta persona está pasando por esta situación que le resulta apremiante, bueno, como la queremos cuidar, le vamos a decir que se vaya a su casa. Claro. ¿No? Y que esa persona que se está yendo a su casa piensa, encima que levanté la mano, me van a echar. Se siente vulnerable, se siente insegura, no sabe si le van a creer. Y nosotros pensamos que la estamos cuidando y le estamos evitando que se sienta mal, cuando en realidad le estamos creando un mundo de inseguridades desde la buena intención, ¿no? Entonces, aprendizajes de... Y que en esto tiene punto de contacto con lo de violencia doméstica, en donde hay que escuchar, no hay que impulsar a que la persona que atraviesa la situación tome decisiones que no está lista para tomar porque después no las va a poder sostener. Esto de escuchar y de registrar qué es lo que necesita esa persona, ¿no? De preguntar también, ¿no? Preguntar, total. Está bueno eso, ¿no? Me parece súper válido lo que siempre hablamos, ¿no? De hacer preguntas y preguntas abiertas. Sí. De modo de no direccionarla. Total. Qué bueno. Eso me súper quedó de la diplomatura a la que asistí, que vos lideraste, eso, ¿no? Preguntas abiertas, que a veces es el instinto por tratar por querer entender qué es lo que pasó, de cerrarla, ¿no? Entonces, no, siempre como abierto y que es en la pregunta abierta también, en donde muchas veces tenemos información que no nos esperábamos recibir y que por ahí no tiene que ver con eso que estábamos buscando, ¿no? Y que ese también es un aprendizaje de las investigaciones. Muchas veces llegan
bajo un tipo, porque uno cuando presenta una denuncia puede elegir, no sé, esto es un tema de hostigamiento, o esto es un tema de acoso, o esto es un tema de... Y a veces vemos que es un no substanciado para la clasificación que se le dio, pero que sí hay otro tema que no se trajo, pero que es, ¿no? Entonces, eso, la pregunta abierta y también como la mirada imparcial y objetiva. Absolutamente, me parece que está buenísimo y creo que el proceso lo que hace es ordenar de alguna manera todo eso y habilitarte o recordarte, bueno, lo tenés que preguntar de esta forma, no supongamos cosas, no creamos, no nos llenemos de buenas intenciones, ¿no es cierto? Total. Así que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el infierno está lleno de buenas intenciones, así que hay que transparentarlo. Hay que transparentar y aprender de los errores y sí, siempre creo que el protocolo viene de lo podemos hacer mejor, lo que tenemos está buenísimo y es súper eficaz para la mayoría de los casos. Pero bueno, identificamos que cuando hay temas de acoso y violencia laboral se requiere un abordaje mucho más cercano y sobre todo integral. También esto es parte de lo que siempre hablamos de la mejora continua de los procesos de compliance, digamos, de diferentes procesos de la compañía. Esto no es algo estático que lo hicimos, no sé, nos quedamos acá, ¿no? Así que bueno, un placer, muchas gracias, es un placer tenerte, después te vas a escuchar, así como escuchás los otros, así que qué gracias. Nervios. Bueno, terminamos hoy un nuevo episodio de Build the Future, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, así que nos vemos en la próxima. Chao.